Todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Todas las voces. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. La palabra de todo un continente por la 530. Y ahora vamos a tomar contacto con Bolivia, con el jurista Iván Lima. Hay muchos temas pendientes en esta recta final del programa, abordando temas de coyuntura. El doctor Iván Lima nos va a dar un panorama de lo que está ocurriendo, sobre todo en lo electoral. El Tribunal Constitucional ha admitido en parte unas demandas que buscan seguir postergando las elecciones, aunque no se ha pronunciado en el fondo. La pregunta es, ¿habrá o no habrá elecciones este año? ¿El Tribunal Constitucional anulará las normas del legislativo? El Tribunal Electoral no convocará, no pondrá fecha a las elecciones. Yanine Áñez y su gente seguirá todo el año en el gobierno sin que nadie los haya votado, cuando tenían que estar solo 3 meses. ¿Cuál es el panorama jurídico? Doctor Lima, bienvenido al programa Todas las Voces. Buenos días, gracias por la llamada. Sí, mira, es una situación que ya se está clarificando. De la anterior llamada que teníamos, creo que tenemos ya respuestas de parte del Tribunal Constitucional. Les recuerdo que había un pedido de recurso directo de nulidad, era el más complicado. Cuestionaba si Eva Copa era presidenta de la Asamblea, cuestionaba si podía rechazarse las observaciones hechas por la presidenta Áñez, y todo eso ha sido descartado por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha confirmado que la Asamblea puede rechazar las observaciones y en ese caso promulgar la ley, y le ha reconocido a Eva Copa la personería como presidenta de la Asamblea y no solo presidenta del Senado. Eso ya ha quedado cerrado por el tribunal. El segundo tema, presentado por Carmen Eva González, la acción de inconstitucionalidad abstracta, también ha sido rechazada. Se han negado las medidas cautelares solicitadas. Ahí ya te voy mostrando un poco el panorama del tribunal. Y uno de los casos, el presentado por el ex senador Ortiz, ha sido admitido. La admisión no implica de ninguna manera que se hayan pronunciado, es un acto formal por el cual se toma el caso y se lo lleva a debatir a la sala plena. Lo importante es que se han negado las medidas cautelares. Al haberse negado las medidas cautelares de este pedido, la ley se presume constitucional. Esto hace que, como indicó Salvador Romero, ellos deban realizar las elecciones antes del 3 de agosto. Ese es el escenario que teníamos hasta ayer. Ayer se ha dado un hecho relevante. El candidato presidencial Luis Fernando Camacho, Sergio Justiniano, ex ministro de la presidencia de Yanine Áñez, han presentado una nueva acción de inconstitucionalidad abstracta, esta vez ya no contra un artículo de la ley, no solamente en relación al plazo de las elecciones, al artículo 2, que era lo que tenía el recurso de Ortiz, sino esta vez contra toda la ley. Han pedido nuevamente medidas cautelares, que se suspendan las elecciones, y esto, reitero, ha sido presentado ayer, va a tener su tramitación, pero sigue tratando de colocar incertidumbre y obstáculos jurídicos desde la justicia constitucional. Hay una movilización también en el país sobre el tema de los escaños. Tenemos en este momento 2 recursos en trámite sobre la cantidad de diputados que debe tener cada departamento. Recuerdo que lo comentábamos, eso todavía no ha sido resuelto por el tribunal, y esa es la agenda que tenemos para las próximas semanas. En este momento, la presidenta del Senado, Eva Copa, tiene 15 días hábiles para contestar, y el tribunal, lo anunció Pau Franco, su presidente, resolvería en el fondo estos casos inmediatamente que llegue la respuesta de Eva Copa. Estamos en ese escenario con muchas acciones dentro del tribunal, pero el tribunal actuando coherentemente, marcando el precedente de la 1/2020. ¿En qué sentido? En el sentido de que la transitoriedad es un plazo constitucional, y al ser un plazo constitucional, esos 90 días que señala la Constitución no pueden ampliarse indefinidamente, no pueden estar siendo inciertos por efecto de la pandemia. Tenían una primera ampliación de 90 días, que lo da el artículo 169 de la Constitución. Por la crisis electoral hubo necesidad de ampliarla. El 22 de enero
que ya terminó el mandato de estos asambleístas y el periodo 2015-2020, se ha ampliado excepcionalmente por única vez hasta el 3 de mayo. Ampliar luego del 3 de mayo 90 días más ya es un exceso de parte de la Asamblea y de parte del Tribunal Electoral. Veremos cómo reacciona el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en este momento va a decirnos si esta transición puede ser indefinida o ya está por fuera de plazo. Como te decía en un anterior análisis, me parece que aquí se está jugando con fuego. Es posible que el Tribunal Constitucional, que debe hacer respetar la Constitución ante todo, pueda declarar que estamos en un estado de no derecho y por lo tanto hay la urgencia de convocar a elecciones, realizarlas más bien antes que convocarlas, y que esta elección no deba ser realizada por autoridades que han quedado por fuera de todos los plazos constitucionales. Eso que implica tradición constitucional. Zaffaroni planteaba en su momento que lo que corresponde, y adhiero a esa postura, es que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia pueda manejar la transición. Los presidentes transitorios no planifican políticas económicas ni internacionales, lo que hacen es garantizar elecciones. No estamos con una presidenta que pueda garantizar la crisis de salud en el país, estamos con una presidenta que ha asumido solamente para lograr el fin de la transición democrática en elecciones. Lamentablemente, esta mala actitud o este mal entendimiento de la Constitución lo estamos pagando los bolivianos, especialmente en el Beni. Toda la solidaridad para ese departamento. Sé que van a continuar después con personas de ese departamento, pero lamentablemente los bolivianos que hemos estado cumpliendo una cuarentena exitosa desde la perspectiva de la población, no tenemos el día de hoy pruebas médicas para determinar quiénes están infectados. Somos el país que tiene la menor cantidad de pruebas en Sudamérica en estos momentos. Apenas estamos rondando las 20.000 pruebas, las 500.000 pruebas que deberían haber llegado el mes de abril. Estamos entrando a junio y no llegan. Los respiradores que debieron haber aliviado la crisis en el Beni han sido comprados con sobreprecio. Se ha robado al pueblo boliviano una cantidad de dinero en relación a estos respiradores considerable. Hay una investigación penal. El ministro de Salud, que debería estar privado de libertad en una cárcel, está ahorita en una clínica atendido por una crisis médica que alega tener. A diferencia de muchas personas, 18.000 en el país que están en las cárceles y sin ninguna atención médica, hay gente que todavía tiene privilegios y no está cumpliendo las reglas de igualdad que deberíamos tener todos los bolivianos. Esa es lamentablemente la situación. Un poder judicial paralizado. No tenemos el día de hoy a los jueces funcionando, 1.000 jueces en sus casas. De esos 1.000 jueces en sus casas, esos 300 jueces penales, que son muy poquitos, que no controlan bien la corrupción, han hecho turnos. Y el último turno, el turno de la semana pasada, era de un juez paceño, Huacani. Huacani tenía que controlar que las garantías penales de todos los bolivianos sean resguardadas, y resulta que a Huacani nadie lo estaba cuidando porque desde el Ministerio de Gobierno se lo decide aprender, se lo decide detener minutos antes que lleve adelante la audiencia contra el exministro de Salud de la presidenta Áñez. ¿Casualidades? ¿No casualidades? El único juez que había en La Paz para llevar a cabo esa audiencia lo detienen sin una orden fiscal, sin una orden de otro juez y por una decisión política que en este momento está siendo cuestionada a nivel internacional. La Amnistía Internacional se ha pronunciado, la Comisión Interamericana, todos los organismos de derechos humanos ya no ven coherente que en un país no tengas jueces y al único juez en funciones lo detengas para que no haga una audiencia de medidas cautelares. Esa es la situación crítica que estamos viviendo desde la justicia en estos momentos. No hay posibilidades de que los bolivianos podamos tener confianza en una transición en manos de personas que no están respetando el debido proceso y el Estado de Derecho en el país. Así de compleja está la situación. Nuevo Sixto, creo que
hay una luz de esperanza ante toda esta situación de crisis. Creo que la firmeza en este momento de llevar adelante elecciones no es solamente del ejercicio de derechos políticos, es garantizar el derecho a la salud. Si el derecho a la salud se garantiza con pruebas médicas, con respiradores y con médicos, no vamos a lograr que se tenga esos medios durante un gobierno de transición con estas graves falencias en la gestión. Les voy a poner un solo ejemplo. Hay un hospital en Montero, la región más afectada por el coronavirus en Santa Cruz, que tiene un hospital que ha tomado mucho tiempo construir, un hospital que se negoció llave en mano, y que debería implicar que el gobierno actual negocie con el constructor, con la empresa que ha realizado este hospital, y lo entregue parcialmente. Eso es lo que haría un gobierno que esté preocupado por la salud de Montero. No ha sido eso lo que han hecho. Han decidido que necesitan una ley, han acudido a la Asamblea Legislativa con una ley de emergencia para que la Asamblea los blinde frente a toda esta ineficacia administrativa que están llevando. Obviamente la Asamblea no tiene por qué emitir una ley porque no puede interferir un contrato entre particulares, entre el constructor y el Estado boliviano que debe recibir conforme a contrato ese hospital. Había que negociar con el empresario, con las empresas que han construido el hospital, pero en este momento no hay credibilidad del gobierno de Bolivia, ni siquiera en el propio país. Una presidenta que ordena no pagar el 50% del precio de los respiradores, parece una buena idea, parece una cosa justa, pero ¿con qué confianza otros proveedores de insumos médicos le van a vender a Bolivia pruebas, respiradores, material médico, si la corrupción de un gobierno hace que ni les paguen lo comprometido en un contrato, hace que le critiquen al BID, que cuestione su procurador las políticas de transparencia del BID? Estamos hablando de una situación en la que el mundo tiene una cantidad de insumos médicos limitada, 7.000 millones de humanos que necesitamos insumos médicos, y las grandes empresas no le van a vender a un país que tiene tales problemas de falta de transparencia y de legitimidad. Definitivamente la cuarentena ha servido, estamos entrando a un post-cuarentena, cuarentena dinámica, pero no estamos entrando con las condiciones. No tenemos pruebas, tenemos un sistema médico colapsado, y con estos ejemplos que te doy, del hospital de Montero, de los respiradores, de las pruebas, con una señal clara. Necesitamos una conducción de parte de un gobierno legítimo que salga de las urnas. Un gobierno que tiene un 4% de apoyo del pueblo no tiene la legitimidad para conducir lo que se viene. Lo que se viene es duro, y esperemos que este mes, junio hasta el 18 de junio, el Tribunal Electoral antes del 18 de junio nos diga cuándo van a ser las elecciones. Ayer el Senado de Bolivia ha emitido una minuta de comunicación exigiéndole al Tribunal Electoral que diga cuál es la fecha de las elecciones. Creo que ese debe ser el pedido y el clamor de todos los bolivianos. Muchísimas gracias, doctor Iván Lima. Un panorama completo, no solo jurídico, sino político, social, de lo que está ocurriendo en Bolivia. Hasta un nuevo contacto con usted. Saludos, Sisto, muchas gracias. Un gran abrazo al doctor Iván Lima, jurista, analista, nos dio un gran panorama de lo que está sucediendo en Bolivia.